Muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para aprender un poco más acerca del discipulado. El día de ayer tuvimos un tiempo muy enriquecedor, y lo creo. Estuvimos viendo acerca de las bienaventuranzas y creo que vamos a seguir trabajando en ello porque requiere que nosotros entendamos lo que el Señor Jesús quería con sus discípulos tratar en esas bienaventuranzas, ¿verdad? Y hoy vamos a dar una de ellas que nos quedamos pendientes el día de ayer, ¿verdad? Acerca, que era Mateo 5:6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces yo creo que una de las cosas que más ah, nos preocupa como discípulos de Dios, del Señor Jesús, es precisamente someternos a su voluntad, al proceso de transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y eso requiere de humildad porque es un sometimiento voluntario, ¿verdad? No tiene nada que ver con que Dios lo quiera a fuerza en nuestras vidas, ¿no? Es algo que Dios nos da la palabra y nosotros decidimos qué hacer con ello, ¿verdad? Entonces, hay un precio, ¿verdad? Hay un precio. Y a ese, él dice, hay un precio por seguir a Jesús. Entonces, realmente ese precio pagamos un precio por el cambio, ¿verdad? Ese es el precio que significa que voluntariamente nos sometamos al proceso de transformación. Ese es eh, Eso es el precio que nosotros pagamos a través de nuestro esfuerzo en poner en práctica la palabra, nuestro esfuerzo, ¿verdad? Cuando dice Jesús, ayer veíamos, cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Nosotros queremos esforzarnos y ser valientes en muchas áreas de nuestra vida, pero una de las áreas que Dios nos ha pedido precisamente es el esforzarnos y ser valientes en el cumplimiento de la tarea de Cristo, ¿verdad? De hacer su voluntad, de verdaderamente estar practicando esa palabra. Entonces es realmente donde viene donde viene el verdadero esfuérzate y sé valiente, porque el verso anterior dice que no se aparte de ti, que no se aparte de tu boca, ¿verdad? La ley, que no sea parte, dice, medita en ella de día y de noche. Entonces yo creo que hoy una de las cosas que tendríamos que meditar, nosotros ya no tenemos por qué meditar en Levíticos, ¿verdad? Pero sí tenemos que meditar bastante en las bienaventuranzas, en lo que Jesús quería hacer para nosotros, qué es lo que quería formar con esas bienaventuranzas. Entonces yo creo que ahí es donde está hoy la meditación de nuestro discipulado, en las bienaventuranzas, para entender la formación de carácter que Cristo quiere en nosotros. Y esto que estamos leyendo hoy, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados, es el que yo busco su justicia, el que yo busco, ¿verdad? Como dice Mateo 6:33, ¿verdad? Yo busco, más buscad el reino de Dios. Entonces ese es no dice, Dios nos da una palabra, posiblemente hasta una orden, ¿verdad? Ahí en ese busquen. Pero somos nosotros los que la cumplimos o no. Somos nosotros, nuestro libre albedrío es el que decide si lo hacemos o no. Entonces, eh, el problema está que nosotros queremos hacer muchas cosas. Esta transformación la queremos hacer nosotros en nuestras fuerzas. Y eso viene a ser como que usted tuviera un barco en el que está diseñado para ir, ir en una ruta que ya tiene programada, ¿verdad?
y usted estar forzando el barco a salirse de esa ruta programada, porque y buscar y buscar el esfuerzo. Entonces va a llegar un momento en el que usted se va a cansar, pero al soltar el timón, el barco va a volver a tomar el rumbo que es necesario, que el rumbo que tiene programado. Entonces, nosotros pensamos que lo tenemos que hacer solos, entonces llega el momento en el que estamos luchando con algo y finalmente cortamos el timón y volvemos, lo veíamos la clase pasada, veíamos acerca de Romanos 6, ¿verdad? Donde dice, perdón, Romanos 7, perdón. Veíamos esa parte de Romanos donde la palabra nos enseña, ¿verdad? Dice Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, esa naturaleza nos está arrastrando todo el tiempo. Y usted y yo la queremos controlar, pero pues a veces nos cansamos, soltamos el timón y acabamos haciendo lo malo. Entonces, ah, ese es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo en este trabajo. Por eso es tan importante eh, meditar sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? Para poder ser valientes, y ser valientes y obedecerlas, ser valientes y esforzados en cumplir esa bienaventuranza. Entonces, cuando yo entro en esta bienaventuranza, yo estoy decidido a ser transformado. Yo he tomado la decisión de ser transformado, de ser, de que Dios, ponerle en manos a Dios de que quite esas deficiencias de mi carácter. Hacerlo eh, humildemente, ¿verdad? Eso es la humildad, lo veíamos en la bienaventuranza anterior, ¿verdad? Donde dice, bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, la tierra prometida es la vida en el Espíritu. Y no la podemos lograr la vida en el Espíritu si no tenemos la humildad, ¿verdad? Decir, lo voy a hacer, voy a permitirle al Espíritu Santo que haga. Entonces, estamos luchando contra un piloto automático solos. Y entonces, con nuestra propia pobre voluntad, ahí no podemos lograrlo. La voluntad es poca. Nosotros tenemos que, tratamos de adquirir nuevas conductas y lo intentamos una y otra vez, pero a la larga nos cansamos y soltamos el control y el barco vuelve a tomar su camino. Entonces, lo que tenemos que hacer es permitirle al Espíritu Santo que tiene el programa, que tiene la reprogramación de la ruta, permitirle al Espíritu Santo que tiene la reprogramación que lo vuelva a programar y que Él nos lleve a ofrecer, ¿verdad? Como dice Romanos 12:1, ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que no nos conformemos, sino que seamos transformados mediante la renovación. Entonces, permitirle esa renovación al Espíritu Santo. Y Dios está listo para transformarnos mediante esa renovación. Pero Él está esperando que usted y yo nos sometamos al trato de Dios para eso. Pero a veces no hacemos tiempo para meditar en esto. No hacemos tiempo para meditar en la renovación de nuestro entendimiento. Les decía también que los cambios no serán fáciles.
ni serán de la noche a la mañana. Hemos practicado muchas cosas malas y por eso en la práctica muchas veces de las cosas, eso es lo que nos ha llevado por un camino equivocado. No es que lo hemos practicado una vez, lo hemos practicado por muchas veces y eso es lo que nos ha eh, mantenido mal. Entonces, para regresar a lo nuevo no va a ser de una vez o de dos veces o tres, es hasta tener la victoria, hasta obtener la reprogramación correcta. Tenemos que entender que hay muchas cosas en nuestra naturaleza biológica, ¿verdad? Que contribuyen a esa malformación del carácter. Y eso es lo que llama la palabra nuestra naturaleza pecaminosa, el hecho de que hay cosas ya heredadas en nuestra genética. Y en esa genética ahí hay cosas que nos están arrastrando. Pero eso no significa que yo no pueda, que el poder de Dios no pueda cambiar esas situaciones, no pueda cambiar esa genética, esos defectos, ¿verdad? Muchos vienen incluidos muchos defectos emocionales, muchos sentimientos eh, erróneos emocionales, muchos pensamientos erróneos. Nuestra cultura es una cultura de hace muchos siglos y que viene arrastrando una mala cultura. Tenemos rasgos positivos, también es cierto, pero en esto tenemos que ir determinando, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está afectando? Nuestras circunstancias también fueron parte de esa formación, eh, contribuyeron a esa formación de carácter, que tiene deficiencias, ¿verdad? Nos formaron de una forma que de tal manera fuimos formados por circunstancias y eso nos llevó a malformar nuestro carácter. Y lo hicimos, ¿verdad? A través de cómo fuimos observando a nuestros padres, a nuestros maestros, a gente cerca y fuimos tomando ciertos patrones y hábitos de ellos. Ese es como fuimos formados. Y fueron posiblemente, ¿verdad? Muchos de nuestros defectos actuales de carácter son realmente intentos fallidos de satisfacer necesidades genuinas. Entonces, esta bienaventuranza es muy, muy, muy tremenda, hermanos, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, usted tuvo un hambre y una sed de cierta justicia en en momento de su vida. Es una necesidad genuina. Por ejemplo, de respeto, por ejemplo, de cierta confirmación de cosas positivas en su vida. Usted tuvo esa necesidad genuina. Como le decía, usted tiene una necesidad legítima de respeto. Y si no recibió ese respeto temprano en su vida, ¿verdad? O no siente que lo tenga ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Posiblemente nos conformemos con recibir cierta atención. No queremos respeto ya, sino solamente bajamos nuestro nivel. Ahora, solamente con que me atiendan, con que me pongan atención. Y nos hemos arreglado la vida de tal manera que llamamos la atención. Y en algunos de esos, pues es positivo, ¿verdad? Pero muchas veces estamos llamando la atención de manera negativa. Por la necesidad genuina de amor, pero si no recibimos el amor que necesitamos en la niñez o ahora, es posible que hemos aprendido a contentarnos con relaciones superficiales o aventuras de una noche, ¿verdad? Entonces, así fuimos malentendiendo cómo era que íbamos a recibir las cosas, porque
como decía, como dice, teníamos sed de una justicia. Teníamos sed de respeto, teníamos sed y hambre de amor. Pero como no lo recibimos de la forma correcta, empezamos a tomar nosotros en nuestras manos esa, esa forma de, de cubrirlo, ¿verdad? De satisfacer. Tenemos necesidad genuina de seguridad, pero si creció y vivió en un ambiente inseguro, tal vez está buscando seguridad mediante la acumulación de bienes materiales. Entonces, queremos acumularlos porque sentimos que esa es una manera de respeto, es una manera de que llegue el amor, de que llegue la seguridad a nuestra vida. A veces gente que si no trae dinero en la cartera no está segura, siente que es poco, de poca valía. Entonces, eso es como nos ayuda a entender cómo fuimos resolviendo esto. Y es importante entenderlo para poder reconocer que está en nosotros. Otro aspecto que nos dañó fueron nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos constituyen la fuente más importante de efectos de carácter, porque usted es la única persona que puede hacer algo al respecto. O sea, nadie puede decidir por ti. Entonces, nuestras decisiones nos llevaron a deficiencias en nuestro carácter. Por ejemplo, no podemos decir, no podemos cambiar quiénes son nuestros padres. Tampoco podemos regresar y cambiar el ambiente de nuestra niñez. Pero sí puedo, con el poder de Dios, cambiar las decisiones que tomo. ¿Verdad? Si yo sigo usando mi fuente, la misma fuente para mis decisiones, esas decisiones me van a llevar de mal en mal y mal. ¿Por qué? Porque sigo usando la misma fuente para alimentar mis decisiones. Entonces, yo voy desarrollando mis complejos repitiendo decisiones negativas. Si yo opto por hacer algo durante un tiempo, eso se convierte en un hábito y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Ya esto es, lo hemos platicado, cómo llega el hábito a formarse parte de nuestro carácter. Entonces, cuando ya es parte de nuestro carácter o es ya un hábito, cuando yo me atasco, es cuando yo ya patino en el lodo, porque ya tengo esa deficiencia y tarde que temprano va a brincar si yo no tomo atención de ella. Puede ser que nuestras decisiones hayan sido influenciadas por nuestra genética, por nuestras circunstancias, pero en última instancia somos responsables de haber tomado la decisión deliberadamente. Entonces, puede ser que algo internamente a mí me esté motivando, pero yo tengo que aprender que esa decisión, si yo no la pongo, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios, esa decisión me puede llevar, si yo la sigo tomando, alimentando mi genética, si yo la sigo, eh, tomo esa decisión conforme a mis circunstancias, pues eso me va a llevar a volver a cometer errores. ¿Por qué tardamos tanto, verdad, en tratar, en liberarnos de nuestros defectos de carácter? ¿Por qué es tan difícil cambiar los defectos de nuestras vidas? Porque sencillo, lo hemos practicado por mucho tiempo. Eso es lo que ha programado nuestra vida, que lo hemos practicado muchas veces. Y lo hacemos porque nos parece familiar. Es estar en algo cuando conocemos de alguna forma, conocemos los resultados de eso, pero no es algo correcto. Hemos hecho hábitos para irnos por ese camino y resolver
Eso, pero es caminar en círculos, no es caminar hacia adelante, porque seguimos haciendo lo mismo. A veces lo hacemos porque confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. Cuando yo digo, es que así soy, yo estoy diciendo que mis defectos son lo que yo soy. Me estoy identificando con todos mis defectos. Entonces nuestras palabras y pensamientos se convierten en profecías de autocumplimiento. Cuando decimos, es que yo tengo lujuria, es que yo tengo mal genio, es que yo soy temeroso, es que yo soy pasivo, es que así soy. Yo estoy profetizando sobre mi vida negativamente. Entonces, por eso es tan importante, mis hermanos, que meditemos sobre las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas hay una profunda determinación de Dios, de Jesús, hacia la formación de del carácter de un discípulo. Por eso cuando Él las está hablando, dice la palabra que Él se refirió a ellos. Aunque había una multitud de gente ahí, Él levantó los ojos y los puso sobre los discípulos porque dijo, esto es la base de su formación. Esto es lo que va a estar en la profundidad de ustedes. Si ustedes meditan en ello, eso los va a limpiar, eso los va a llevar a formar el carácter de Cristo en ustedes. Entonces, sus heridas, complejos y malos hábitos no la definen, no nos definen. No debemos permitir que los defectos de carácter se conviertan en nuestra identidad. Yo tengo que buscar, tengo que aprender esto, porque eso es algo con lo que hemos estado batallando. Por eso la tierra prometida es la vida en el Espíritu. Es la vida verdaderamente que está en Romanos 8, ¿verdad? Esa vida es la que Cristo definió para nuestra vida. Esa es mi verdadera identidad, esa vida en el Espíritu. Es cuando esa vida, ese carácter santo, ¿verdad? Que es el carácter de Cristo, esa santidad es posible. Es posible esa santidad mediante la vida en el Espíritu. Hacia allá debemos entender que Dios nos está llevando. Por eso nos lleva a través de estas bienaventuranzas para entender nuestras deficiencias, nuestros problemas en profundidad, para traerlos a la luz y que esa luz, es eso que está a la luz, pueda ser transformado, pueda ser cambiado. Dice la palabra, porque en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, eso es una verdad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. O sea, eso es lo que me libra. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. No es que la ley era en sí misma débil, sino que mi capacidad, mi voluntad, mi poca voluntad no la pudo cumplir. Las demandas de esa ley yo no las pude cumplir, ni las podré cumplir en mi voluntad. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es una transformación, decía ahí mismo más adelante, dice, porque la forma de cambiar es, yo ya no, mis pensamientos no están en los deseos de la carne, mis pensamientos no están en los deseos pecaminosos, mis pensamientos ahora están en el Espíritu, en lo que desea el Espíritu. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si estamos seguros de ello. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, si yo estoy meditando demasiado en eso, esa es mi lucha. Cambiar mis pensamientos, en dónde ocupo mis pensamientos. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu están pensando. Eso es permitirle al Espíritu transformación, que me lleve a estar continuamente pensando en lo que es del Espíritu, para que mi vida traiga vida y tenga paz. Y yo pueda disfrutar de los logros, de los éxitos, de lo que va, de las victorias que yo tenga, puedan ser verdaderamente satisfactorias a mi vida y no cargas. Entonces, esto es lo que nos ha llevado, ¿verdad? Porque lo hemos practicado por mucho tiempo, porque confundimos con nuestra identidad nuestros defectos. Perdón, confundimos sí, nuestra identidad con nuestros defectos, porque todo defecto tiene una compensación. Es posible que nos cueste dejar nuestros defectos porque cada defecto compensa algo de una manera muy real. Entonces, la compensación puede ser un alivio temporal del dolor o de cierto grado de control. Hay defectos que pueden darnos una excusa para fallar o calmar la culpa que sentimos. Cuando se repite una conducta negativa, la compensación es garantizada y aunque puede ser destructiva, trae algún tipo de beneficio percibido. O sea, aunque sea malo, de pronto nos justificamos en esa deficiencia en vez de ponerla delante de Dios y buscar la transformación. Buscamos esa compensación. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros de alguna forma, por ejemplo, los gritos, un mal hábito, pero es una compensación a la falta de educación, a la falta de compromiso por la educación de un hijo? Entonces, a veces descubrimos que el grito funciona. No es correcto, pero funciona. Eh, no hemos formado quizás buenos hábitos en nuestros hijos, pero con un grito corregimos de momento un mal hábito y eso nos hace compensarlo. Entendemos que en vez de sentarnos y trabajar en los malos hábitos de nuestros hijos para que puedan ser corregidos, esa falta de atención la compensamos con gritos. Para que usted me entienda un poquito más que quiero hablar con esto, ¿verdad?
¿verdad? Cuando le decimos, ustedes saben qué pasa cuando me enojo, entonces el siguiente paso va a ser la compensación, que es el grito. Entonces, de alguna forma, el grito para nosotros es una compensación a un mal hábito. Y así, ¿verdad? Muchas cosas en nuestra vida. Por eso es tan importante, hermano. Porque Satanás desalienta nuestros esfuerzos de cambio. También es otra de las razones por qué nos cuesta trabajo. Entonces, ya vimos que, que es difícil cambiar o cambiar nuestros defectos en la vida porque los hemos practicado mucho, porque confundimos nuestra identidad con nuestros defectos, porque todo defecto tiene una compensación. O sea, lo estamos viendo ahorita con el caso de los gritos. Y porque la otra, ¿verdad? Es porque Satanás desalienta nuestros esfuerzos de cambio. El diablo trata siempre de llenarnos la mente de pensamientos negativos. Entonces es el que nos susurra, ¿verdad? Esto nunca va a funcionar. O sea, todo esto que leemos dice, no, es demasiado lo que es esto, no, es demasiado para que sea posible, ¿verdad? Aquel hombre que era rico, ¿verdad? Y el Señor le pide que deje todo, lo venda y se lo dé a los pobres y que lo siga, ¿verdad? Eh, yo creo que la intención de Jesús nunca fue dejarlo pobre, ¿verdad? Porque se contradiría a su palabra cuando dice que entendamos que nosotros sabemos cuál fue la gracia de Cristo, ¿verdad? Que siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que mediante su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces no se va a contradecir. Lo que Jesús estaba tratando con él era que él estaba auto justificándose, como estamos viendo hoy, ¿verdad? Él estaba tratando de darle cumplimiento a su vida, a encontrar la vida, la salvación o encontrar la vida eterna a través de su buen comportamiento, de sus buenas costumbres. Pero cuando Jesús lo lleva al nivel que verdaderamente Dios requiere, ¿verdad? Ya él no lo puede cumplir solo. Su voluntad ya fue débil. Dice que se entristeció porque su voluntad ya no dio. Y eso es lo que estamos platicando hoy. A veces nos entristecen las cosas porque nuestra voluntad ya no da. Pero entonces él les da la explicación de que pues realmente es complicado, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos algo que amamos tanto, podamos dejarlo. Y entonces los discípulos dicen, bueno, y entonces ¿quién podrá salvarse, verdad? Porque todos tenemos cosas que amamos. Todos tenemos defectos de carácter. Todos hemos luchado, hemos practicado cosas por mucho tiempo. Todos hemos pensado que eso es parte de nuestra identidad. Todos hemos de alguna manera compensado esas deficiencias. O sea, él compensaba su avaricia con todo lo que le había hecho de bien por otros, aparentemente, ¿verdad? Porque lo había hecho con la intención de sentirse bien, de aparentemente cumplir algo, pero cuando la demanda lo llevó a los niveles divinos, ya no pudo su voluntad. Entonces todos estamos así, pero el diablo es el que nos susurra, no, esto es demasiado, esto no se puede. Eso fue lo que le susurró a Pedro, le dijo, Señor, entonces ¿quién se va a poder salvar? Si todo esto es tan complicado, ¿quién lo va a poder hacer? Entonces Jesús responde.
Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces es lo que tú y yo tenemos que entender, que esto no es eh, con nuestras fuerzas, esto es con la fuerza divina. Entonces tienes que entender que el diablo va a tratar de por todos los medios de desalentarte en el cambio, en el esfuerzo de tus cambios. Entonces, ¿cuántas veces hemos pensado, cómo se te ocurre que vas a cambiar? De pronto vienen ideas que nos dan salidas que no son las que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios sabe que estamos en un proceso de transformación y que perdón, el Satanás sabe que estamos en un proceso de transformación, de santificación y nos da caminos que de alguna forma o nos presiona de tal manera, llevándonos a querer tomar salidas que él mismo prepara para llevarnos por caminos de muerte, de caminos que no son los que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, quitándonos, ¿verdad? Primero nos tienta con el orgullo, de alguna forma busca que nos sintamos humillados en la transformación, que nos sintamos eh, degradados en nuestra vida porque estamos buscando transformación. Pues cuando estamos buscando esa transformación, va a trabajar el orgullo, el diablo. Va a decir, no, pues, eh, ¿para qué quieres cambiar si ve cómo te humillan, ve cómo te tratan, ve cómo, entonces no te respetan? Tú estás buscando ser humilde, pero en vez de ser humilde, la gente se está sobrepasando con tu humildad. Y eso empieza a alimentar nuestro pensamiento orgulloso, egocéntrico. Y la otra parte es cuando a, empieza a traer pensamientos lujuriosos, ¿verdad? También, o de codicia. Empieza a trabajar con esa área de nuestra vida porque es otra forma, ¿verdad? En la que podemos plasmar deseos o Él nos empieza a dar compensaciones a través de, bueno, si tienes esta oportunidad, si tienes esto, si tienes aquello, puedes compensar la falta de toda esa falta de respeto que tienes por tu trabajo, de una humildad, puedes hacer esto y eso te va a compensar. Y así nos va llevando, nos trata de envolver, ¿verdad? Con la codicia, con la lujuria, la avaricia. De tal manera que nos va llevando, nos va tratando de sacar del proceso, de darnos, de hacer intercambios en nuestra vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el discípulo para eso está siendo formado, para evitarlo, ¿verdad? Pablo tuvo aún él, ¿verdad? Diciendo que cuando fue a predicar a Corintios, lo hizo sin querer saber nada, porque él estaba mirando que ya no estaba teniendo la efectividad que debía tener en el evangelismo y de pronto se da cuenta que posiblemente ya él había puesto más de sí, ¿verdad? Porque se le va a levantar a uno el diablo, o sea, ¿por qué? Porque va a querer interrumpir el proceso de transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas, el avance. Entonces usted y yo tenemos que comprender esas, como cuando tentó al Señor Jesús y le dijo, yo te puedo dar todos los reinos, ¿ah? Es como darte una compensación, pues no tienes por qué estar de esa manera. Si te puedo hacer sentir bien con riqueza, te puedo sentir bien con lujuria, viendo esto, viendo aquello, puedes compensar eso que tú sientes, esos sentimientos. Pero no, nosotros tenemos que llegar a recuerde que toda necesidad genuina, ¿verdad? A veces falta de respeto, falta de amor, ¿verdad? En nuestra misma transformación podemos sentir a veces
nos podemos sentir incomprendidos y es parte de... Usted tiene que aprender que la incomprensión es parte. Se recuerda a los amigos de Job, no lo comprendían, no comprendían la prueba que estaba pasando. Ellos pensaban que era por pecador, pero pues realmente no es eso. Entonces, hay mucha incomprensión en el proceso a veces, de parte de nuestros seres amados, de parte de nuestras autoridades, de parte de todos los que nos rodean, puede haber una incomprensión y nosotros tengamos una necesidad genuina de respeto, de amor, de comprensión, pero búsquenla en Dios. No espere que el diablo la compense con lujuria, avaricia y otros tipos de alimentos que él propone, ¿verdad? Dese cuenta de eso, tenga esto que estamos hablando, por eso es tan interesante lo que estamos tratando de descubrir con el Espíritu Santo en nosotros para que podamos alcanzar los niveles de discipulado correctos, hermano. Esto es profundo, esto no es, discipular no es decíamos ayer, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero amar significa querer desarrollar el potencial de una persona, de tener el anhelo y el que tiene ese anhelo es el Cristo que quiere enseñarnos a amar a otros, pero desarrollándolos verdaderamente. Les decía en la clase pasada de poder compartir con ellos sus problemáticas, no para, como lo estamos viendo, no para debilitarlos, para hacerlos sentir mal, no, es para hacerlos crecer, para poder traer eso a la luz y que pueda ser corregido a través de esas deficiencias de carácter sean corregidas a través del Espíritu Santo. Entonces estábamos viendo la tercera tentación viene el desánimo, ¿verdad? El desaliento. Va a traer palabras de desaliento sobre tu vida, como lo hizo con Elías, ¿verdad? Un proceso, llegar el momento en el que decís, no, esto ya, o Jonás, ¿verdad? Decir, ¿para qué? Ya le pedían, los dos profetas le pedían la muerte, porque estaban desanimados. Entonces yo creo que ese es el tercer punto donde quiere eh, formar una fortaleza el diablo, que es el hecho de hacerte sentir desánimo, desaliento en tu vida. Yo creo que todos tenemos que tener esa capacidad de discernir dónde el diablo quiere formar una fortaleza y echarla para abajo, no permitirla, ¿verdad? Te va a acusar de cosas que has hecho, cosas, errores que has cometido, incluso de cosas que pues tú has tenido que hacer en tu proceso para que posiblemente no entiendas bien a bien por qué sucedieron, pero ahí están, ¿verdad? Jehú como hombre, tuvo como tuvo que enfrentar a un rey para el cual él había servido. Él le había servido a un rey, ese rey había sido su superior, pero por cuestiones de un mandato divino, ¿verdad? Él tiene que, ah, porque así Dios había decidido acabar con toda la descendencia de Acab y de Jezabel. Y como ese rey venía de esa descendencia, tuvo que acabar con él y se lo echan en cara. O sea, yo estoy poniendo un caso dramático, hermano, pero a veces no entendemos por qué Dios nos lleva y se lo echaron en cara a Jehú. Le dijeron, ¿quién acaba? ¿Quién es este que viene a acabar que ha acabado con quién es este criado que acabó con su amo? Así le dicen, tratando de desanimarlo, tratar de hacerlo caer y decir, no, yo, ¿cómo pude hacer esto? ¿Verdad? Esto no fue correcto. Entonces, todo eso eh, nos lleva a entender, ¿verdad? Por ejemplo, cuando eh, Pablo es encarcelado por el Evangelio o cuando pierde el barco, ¿verdad? Todas esas cosas pueden decir, "Uy, y se lo dijeron a Pablo, no, este es tan malo que ya hasta la víbora le picó y ahora sí ya se va a morir. Entonces, cosas en nuestra vida que van a parecer malas a los ojos de otros, pero saber el proceso de Dios en la vida de cada uno. Entonces,
Esto nos lleva, hermanos, a entender hasta dónde, ¿verdad? Dios quiere. Dice Juan 8:44, vosotros seis, decía, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de esa mentira. Entonces tenemos que cuidarnos de las mentiras del diablo, de cómo usa, ¿verdad? Y tenemos que aferrarnos a la verdad de Dios cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces tenemos que aferrarnos a la verdad. Aquí vamos a dejar este tiempo, mis hermanos. Aquí vamos a dejar esta porción, ¿verdad? Para que usted pueda meditar en ella, pueda seguir adelante leyendo y meditando acerca de las eh, bienaventuranzas. Hagámoslo con verdadero amor, ¿verdad? Sé que vamos a encontrar en la medida que crezcamos en la verdad de Dios y nos sometamos a esa voluntariamente a esos cambios, ¿verdad? Que Él tiene reservados, descubriremos la dicha de hacer lo que Él quiere que hagamos y descubramos de cómo podemos cooperar con Dios. A medida que Él realiza el proceso de cambio en nuestra vida, nosotros vamos a entender esa bienaventuranza divina que es la que estamos leyendo hoy, ¿verdad? Que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Llegará el momento de nuestra sanidad interna. Poco a poco esos cambios se manifestarán en nuestra vida y empezaremos a vivir unas vidas, caminaremos en poder en esas vidas. Eso es el objetivo, ¿verdad? Llegar a una vida de poder es una vida que es en el Espíritu, una vida que es conducida por el Espíritu. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana en la que tú nos permites, Padre, compartir esta palabra que sea de edificación para cada uno de los que lo escuchan, Señor. Y que ellos puedan lograr verdadera transformación, sabiendo que es a través de ti la transformación. Rindámonos a tu transformación, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por el deseo tan poderoso que tienes en nosotros y de cumplir esa obra que se te ha encomendado por el Padre, el Hijo, ¿verdad? Y que podamos lograr cosas, ese caminar extraordinario que es la vida en el Espíritu. Podamos lograr esa vida poderosa de santidad. Lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y espero el viernes, ¿verdad? El viernes esperamos con ansiedad santa, ¿verdad? Sus comentarios para que podamos ser enriquecidos y podamos ir construyéndonos y edificándonos más, ¿verdad? A través de sus comentarios y de sus cuestionamientos, cualquiera que sea, cualquiera que sea. Es importante que Dios me los bendiga y pasen un excelente día. Bendiciones.